Pues muy bien, pues bienvenidos a este taller que vamos a hacer sobre toma de decisiones, ética profesional y relación clínica en el tratamiento del dolor. Es un taller que impartimos desde el grupo de trabajo de bioética de la SED, reunidos hoy en Madrid, hoy 24 de noviembre. Estamos algunos miembros del grupo de trabajo y también ha venido Carmen, que es una invitada que viene de México. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar sobre cuestiones éticas que percibimos a diario. Las percibimos por nuestras emociones, pero sabemos que no son emocionales. Entonces hoy lo que intentaremos es dialogar de un modo razonado sobre esas cuestiones éticas y para ello vamos a, digamos, centrarnos en tres momentos. En un primer momento hablaremos de cómo tomamos las decisiones, insistiendo especialmente en los valores. Esto es algo que ya vimos en el taller anterior con el profesor Gracia. Mencionaremos los principios de la bioética como valores de referencia y apuntaremos algunos métodos que ayudan a la deliberación. La deliberación esperamos que sea el siguiente taller. En un segundo momento hablaremos de cómo la ética nos puede ayudar a mejorar nuestro carácter, a mejorar nuestra profesión y a mejorar la sociedad en la que vivimos. Y por último hablaremos de la relación clínica en el manejo del dolor y las implicaciones éticas que tiene la relación clínica, algo que nos importa mucho a todos. Y empezamos con la cuestión de la toma de decisiones y los valores. La vida a la larga es el resultado de nuestras decisiones y nosotros orientamos nuestra libertad hacia lo que da sentido a nuestras vidas. Yo pregunto, ¿qué da sentido a nuestras vidas? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? El sentido de la vida. Ahí llega alguien a ver si lo podemos asaltar. Pues todo lo que realizamos. Lo que realizamos. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Y ser feliz en lo que hacemos realmente. Probablemente llegaríamos a un amplio consenso en el... ¡Oh, bienvenida! Vente aquí. O bueno, o allí donde prefieras. Estamos ya, hemos empezado y hablando de una cosa muy profunda y es el sentido de la vida. Y nos decía Marisol que el sentido de la vida es ser feliz. Probablemente su nombre es eso, Lola. Eso, Lola. Lola, probablemente estaríamos de acuerdo. Lo que sí es que seguro que cada uno de nosotros definiría ser feliz de una manera distinta. Entonces realmente la vida feliz, la vida plena, la vida en plenitud la definiríamos según unos valores distintos y bueno, pues la búsqueda de la felicidad, de la plenitud, nosotros a veces decidimos hacer cosas que no nos apetecen, pero que tienen sentido en ese proyecto de vida en plenitud. No sé si a vosotros os apetece muchísimo estar hoy viernes por la tarde aquí reunidos, pero un poco de trabajo cuesta, ¿no? Y sin embargo forma parte de un proyecto de vida y estamos aquí porque, bueno, porque queremos desarrollarnos en plenitud, queremos desarrollar una faceta más que nuestra formación ética. Probablemente eso tiene que ver con el sentido de la vida. Y tomamos esas decisiones no siempre buscando la felicidad inmediata, sino la realización, la plenitud en un medio, en un largo plazo. ¿Cómo tomamos las decisiones? Yo creo que este sería el tema clave y hay como tres momentos en la toma de decisiones, que son el momento de la valoración, el momento del proyecto y el momento de hacernos responsables de la decisión. A ver, la valoración, y tiene que ver con los valores. Pongamos el ejemplo de que quiero hacer una casa. Yo tengo una idea de casa y hay una serie de valores que yo quisiera hacer. Pues una casa que sea acogedora, que sea bonita, que sea luminosa, que sea segura, que no entren los animales y me puedan, o no entren los ladrones y me roben, o que... Entonces,
desde siempre la humanidad ha valorado, ha tenido proyectos y en función de esos valores, seguridad, confortabilidad, belleza, etcétera, proyectamos lo que queremos hacer, hacemos esa casa, luego somos responsables de esa casa que hemos hecho y que está hecha de una determinada manera, no estaba así, hemos cambiado lo que había. Entonces, ¿los valores son lo mismo para todo el mundo o no? Si yo digo, estamos en la sede de la Sociedad Española del Dolor y digo, esta sede es bella, veo acogedora, me siento aquí a gusto, bueno, no sé si todos compartiríamos el decir es bella. Sí, estamos de acuerdo. Si digo esta sede es luminosa, ahora mismo pues, probablemente estaríamos de acuerdo. O si digo esta sede es blanca, pues creo que todos estaríamos de acuerdo. El color es blanco, ¿no? O la camiseta del Real Madrid, yo puedo decir es blanca y estaríamos todos de acuerdo. Si digo es bella, pues unos estarán de acuerdo, otros no, y a lo mejor depende de muchas cosas que ya tienen que ver con las vivencias de los partidos, de mis hijos que van, de una serie de cosas. El fútbol no es lo mío, pero por recurrir a ejemplos gráficos de cosas. Entonces, ¿es cierto el valor bello está ahí y yo lo descubro o es que yo se lo atribuyo? ¿Qué pensáis? Yo creo que se lo atribuimos. Se lo atribuimos. Yo creo que se dan las dos cosas, ¿no? Que se dan las dos Porque cosas. lo que es feo también, muchas veces, vamos, Hay como verdades hay cosas universales, que ¿no? son como feas para todo el mundo y otras, claro, Yo creo que no. ¿no? Yo más bien lo blanco es Feo blanco. para Sí. todo el mundo. Claro, pero lo el gris- blanco, pero el gris, al decir es blanco, es un juicio de hecho. Claro. Es Es porque tú blanco, lo ves blanco. pero no es un juicio de valor. Si yo No es digo un es derecho. bello, ya Es no es bello, un juicio tiene de valor. hecho, ya es un juicio de valor. Pero aún así Pero tampoco es- si yo digo es así, que porque si la yo gente digo que no ve el Clara, color, si yo digo que Clara es guapa, bueno, pues a mí me puede parecer guapa y a lo mejor a Javier no le parece tan guapa, no lo sé. Claro. Pero hay una cosa, ¿la belleza en sí existe? Sí. Sí, No. sí, sí. Sí. Hay cosas que... A ver... Hay cosas que son bellas intrínsecamente. Sí, Yo creo sí. que no. Pero yo, Roma es feo, Pues tiene cosas muy feas, Roma. pero así en global. Sí. un amanecer... Porque es sucia. Un amanecer... Es tributo. enorme. Yo tengo Bueno, pues sensaciones de belleza esa misma que- discusión, Lola, es precisamente la que ha ido habiendo sobre los valores a lo largo de la historia. Entonces Claro. ha habido como tres maneras de considerarlo. Una es el intuicionismo y es los valores, Platón, Aristóteles, los valores están ahí y yo lo que tengo que hacer es descubrirlos. Y entonces la belleza, Platón daba mucha importancia a la belleza, yo descubro la belleza y para todos debemos descubrir la belleza. Otra manera ha sido el intuicionismo y por tanto o sea, en el intuicionismo yo descubro la belleza. Otra forma ha sido el emotivismo, el subjetivismo. Si para Platón, si en el intuicionismo la belleza es algo concreto que yo lo descubro y es algo objetivo, más adelante, y eso será utilizado, sobre todo en la Edad Media, será utilizado pues para un valor tan importante como es el valor religioso, pues se dice hay un verdadero valor religioso, o hay una verdadera fe y todos tienen que descubrirla. Y al que no la descubra, pues tendremos que conseguir que la descubra. Si no, lo matamos maculibio. Si no, pues lo intentamos convencer y si por las buenas no, pues a lo mejor incluso por las malas, ¿no? Bueno, pues viene la reforma, la contrarreforma, ahí en medio, hombre, viene Lutero y aparece un valor distinto, un valor religioso distinto, y con la reforma, la contrarreforma, ahí aparece una figura como San Ignacio de Loyola, que es un maestro deliberador, y vuelve a aparecer la deliberación y la búsqueda. Ya veremos cómo probablemente no es ni lo uno ni lo otro, pero finalmente se llega a una especie de acuerdo y es después de la paz de Westfalia, el cuius regio eius religio, allí donde estés, adopta la religión de lo que hay en esa zona, y si no, vete a otro sitio. Y si tú eres
bueno, y todavía hoy día ahí sigue habiendo gente que dice los musulmanes que se vayan a los países musulmanes, los budistas a los países budistas, etcétera. O sea que eso, bueno, está superado, pero todavía hay gente que no lo tiene tan superado, ¿no? Entonces aparece ya un siguiente paso, que sería el emotivismo, y es decir, no son algo que yo lo intuya y que es objetivo, sino es algo que los valores son emociones subjetivas, que yo los enuncio como un juicio y entonces parecen algo racional, pero no lo son, no son racionales. Entonces no se puede discutir sobre los valores, yo puedo tolerarlos. Y aparece el principio de tolerancia, que el primer principio de tolerancia fue esto de la paz de Westfalia, de el cuius regio eius religio, donde, bueno, pues por lo menos puede haber distintos tipos de religiones y únicamente que tú adoptas la del príncipe del estado en el que tú estás. Bueno, pues vamos avanzando y llega un momento de la humanidad en el que la razón no es lo principal y el descubrir, sino la emoción, el emotivismo. El emotivismo nos dice que solo podemos tolerar los valores, no podemos discutir sobre ellos, y la razón entonces no es aplicable a los valores intrínsecos. Muy bueno lo que decía Lola de valor intrínseco, la belleza intrínseca o la belleza no intrínseca, no es intrínseca. Aristóteles distinguía entre valores en sí y valores que son en función de otros, y esos son los que llamaríamos valores instrumentales. Yo puedo decir que hay valores en sí, como la justicia, como la paz, como la belleza, y otros que son valores instrumentales, son buenos o no en función del valor intrínseco que persiguen. Pues para los valores intrínsecos yo solo puedo respetarlos, no puedo discutir sobre ellos porque son emocionales, son el emotivismo, mientras que para los valores instrumentales sí, sobre todo un valor que surge con el emotivismo y es el utilitarismo, ¿no? Y el valor del dinero. El dinero es el valor instrumental por referencia, digamos. Bueno, pues de ahí vamos al positivismo y todavía digamos que si los valores son algo que yo puedo identificar solo por sus manifestaciones objetivables, pues eso de los hechos son lo que caracteriza al positivismo. Vamos solo a los hechos, ciñámonos a los hechos. Y el positivismo tiene mucho que ver con el desarrollo de las ciencias de la salud y de la medicina. De alguna manera es, bueno, un sesgo positivista el hecho de que digamos sobre los valores no se discute, solo podemos o tolerarlos o asumirlos o no asumirlos, pero yo no discuto. Y pensamos, no, sobre eso yo no, es respetable, yo no discuto. No, oímos muchas veces, eso es una opinión, eso es un valor y como todos pues son respetables. Y a lo mejor resulta que hay valores que no son respetables y yo debería discutir sobre ello. Entonces, de alguna manera se da una situación en la que el valor, incluso un valor tan importante como el valor religioso, pues no es puramente emocional, aunque tampoco sea racional, pero debería ser al menos razonable. Y yo creo que ese punto de razonable, el estar dispuesto a dar razón de mi fe, me previene de los fundamentalismos religiosos. Y fundamentalismos religiosos y de todos los ismos, que ahora tenemos fundamentalismos no solo con las religiones, ¿no? Sino hay nuevas ideologías que generan fundamentalismos tremendos. Sí, claro, claro. Pero entre fe, a ver, es que yo, fe y racional, o sea, me parece que son paradójicos, claro, antagónicos completamente. Pero aunque no sea la racional, razón es otra cosa. Lola, ¿podría ser razonable? ¿Podría yo dar razón de mi fe? ¿Podría yo decir, Bueno, claro, es que... Siempre puedes decir, ¿por qué creo en Dios? Claro, puedes dar razones. ¿Podría yo decir, por mis creencias, yo me niego a atender a mujeres? Porque son mis creencias. Oye, pues tendrás que dar razón de tus creencias, ¿no? A ver, ¿por qué estás diciendo eso? A ver, ¿por qué? Pues por mis creencias me niego a atender a testigos de Jehová. Por mis creencias no sería razonable, ¿verdad? Luego, aunque no sean
valores racionales deben ser valores razonables, ¿no? Estoy poniendo a lo mejor extremos, ejemplos muy extremos, pero que nos sirven para bajar a la cuestión de la razonabilidad, aunque no sea racional. Dar razón de nuestros valores. Dar razón de nuestros valores. ¿Pero qué es un valor? Ahí vamos, ¿qué es un valor? Y entonces, si los valores son, si los valores son algo que no son ni puramente objetivo, que yo lo intuyo y lo tengo que respetar, ni algo tampoco puramente que yo lo atribuyo desde mis emociones, probablemente no son ni objetivos ni subjetivos. Y vendría una tercera concepción de los valores que es intersubjetivo, y es el constructivismo, que es quizá la manera más moderna de entender los valores, y es como algo que yo puedo construir. Podemos construir los valores. ¿Cómo? A través del diálogo, y estamos llamados a dialogar. Entonces los valores son algo que yo veo, y hay valores intrínsecos como la paz, la justicia, la bondad, que yo quiero realizar valores, y para eso hago un proyecto, y luego, una vez que he hecho el proyecto, asumo la responsabilidad de eso que he cambiado. Pues el constructivismo lo que me dice es que esos valores podemos irlos construyendo mediante el diálogo. Veremos que hay métodos de diálogo, que será en lo que nos meteremos en el siguiente taller, y métodos de deliberación interesantísimos para encontrar maneras de llegar a construir esos valores. Vendría un segundo momento después de la valoración, que es el de hacer el proyecto, y es decir, si yo quiero hacer una casa buena, una casa segura, una casa cómoda, esos valores, pues hago un proyecto, construyo la casa y por último me hago responsable. Sería el tercer momento, el de sentirse responsable de la decisión tomada. Ahora vemos cómo llevamos esto a la clínica, pero de alguna manera nosotros somos los seres humanos, no nos adaptamos para sobrevivir, no nos adaptamos al medio, no nos adaptamos a la naturaleza. Nosotros para sobrevivir adaptamos la naturaleza, adaptamos el medio, lo adaptamos a nosotros, lo humanizamos, y entonces construimos casas en vez de refugiarnos en cuevas o en árboles, y construimos ciudades y construimos una sociedad, y decidimos que esa sociedad funciona de una determinada manera y no de otra, y para eso tenemos que construir y tenemos que hacer proyectos y hacernos responsables de esos proyectos, de manera que al final, bueno, pues no somos, decía Zubiri, que los seres humanos somos seres morales más que seres naturales, y realmente es así. Entonces, como ajustamos el medio a base de proyectos, debemos justificar esos proyectos. Y el otro día me decía una persona muy querida, es que las personas somos máquinas de justificarnos. Y es verdad, siempre estamos justificándonos. Incluso esa necesidad de justificación no es solo de mí para conmigo mismo, sino que si alguien toma una decisión con la que no estoy de acuerdo, le pido explicaciones. Y digo, ¿por qué estás haciendo eso? No me parece bien. Estamos pidiendo justificaciones. Luego vemos que debemos construir, debemos dialogar, y esos tres momentos de la toma de decisiones, que serían el de la valoración, el del proyecto y el del asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho, porque no está así por casualidad, lo hemos decidido nosotros. Entonces, ¿cómo llevamos eso? Y entendemos que dentro de los valores hay unos valores que son valores de referencia, porque podría haber unos valores que sean cuales sean tanto si vivo en Europa occidental como si vivo en la India, si vivo en África como si vivo en América, ser valores que pudiéramos asumir entre todos, que pudieran ser valores comunes, valores de referencia. Pues eso han intentado que sean los 4 principios de la bioética. ¿Recordáis los principios que eran de justicia, no maleficencia, beneficencia y autonomía? Serían 4 valores, 4 principios que... Es que la justicia también habría que definirla. Efectivamente, habría que definirla. Porque en la India y entonces a alguien, cortarle la cabeza, el concepto de justicia
el concepto de justicia al que se refiere el principio de justicia es un concepto de justicia, no es un concepto de justicia distributivo, es decir, si yo entrego un saco de harina a cambio de 2 gallinas, que siempre el saco de harina valga 2 gallinas o siempre valga X euros, sería el distributivo, sino ahora se refiere a un concepto de justicia equitativo, ¿no? de equidad, de igualdad de accesibilidad a los recursos. Y eso sí tiene una enorme importancia en la aplicación a la clínica. Entonces, los 4 principios, el principio de no maleficencia es el que nos prohíbe hacer daño a los demás, incluso aunque nos lo pidan. El principio de beneficencia, que nos, digamos que el fin último de nuestra profesión es hacer el bien a los demás. El principio de autonomía, que es la base del consentimiento informado, y es debemos pedir a la persona tiene la posibilidad de gestionar desde su libertad lo que le interesa y lo que no, y el principio de justicia. Que todos tenemos derecho. Y esos eran 4 principios que Bichan y Childes los definieron como principios prima facie, o sea que eran principios que si entraban en conflicto con otros valores, estos 4 debían prevalecer, pero no establecía jerarquía entre ellos. ¿Serían igual de importantes los 4? ¿Es igual de importante no maleficencia que beneficencia? ¿O hay uno de los 2 más importante que el otro? Es que yo no sé qué es no maleficencia. Porque No maleficencia es no hacer el mal. Pero hacer el mal es matar a alguien. En Holanda la eutanasia es un derecho. Podemos llegar los ahí. Los médicos matan gente. A ver, Sí, sensu estricto. O sea, Podemos bajar ahí, pero vamos a bajar desde el método, desde la fundamentación. No maleficencia. Si yo a Lola le quiero regalar un libro de ética que traigo ahí, porque, bueno, por su actuación tan participativa en este foro, pues, oye, quiero tener ese detalle, eso es buscar un bien para Lola, yo creo que es una cosa entre Lola y yo. Pero si a mí se me cruzan los cables porque Lola me ha interrumpido y quiero coger la silla y darle a Lola con la silla en la cabeza, eso ya no es entre Lola y yo. Supongo que vosotros me lo impediríais, espero. no sé. Es más, ¡Hombre! Marisol seguro, me hace así, ¡pum! Es más, la sociedad tiene una manera de asegurarse esa no maleficencia y es el Código Penal. Por tanto, no maleficencia es más importante que beneficencia. El buscar el bien, sí, pero la no maleficencia es una base sin la cual no podríamos... Entonces hay unos principios, una ética de mínimos, siguiendo a Adela Cortina, una gran eticista, filósofa española, que tiene un libro precioso, súper difícil, pero precioso, que se llama Ética Mínima, muy recomendable, y desde ahí también Diego Gracia, otro español, catedrático de Historia de la Medicina y de Bioética, nos hablan de distintos como dos niveles. El nivel 1 o nivel de mínimos, que es exigible para todos y que permite la convivencia, serían el principio de no maleficencia y el principio de justicia. De hecho, el principio de no maleficencia, que al final acaba llevándose a la ley y es el Código Penal, y el de justicia, que es el Código Civil. Justicia en el sentido de equidad, cuando hablemos de sanidad. Bueno, pues podría esto hacernos pensar que si son esos 2 niveles, pues siempre que entren en conflicto uno de un nivel 1 con uno de un nivel 2, debe prevalecer el del nivel 1. Sin embargo, lo que nos dice la deliberación y lo que nos dicen los expertos es que siempre que haya un conflicto entre 2 valores, nuestro deber es buscar la manera de a ver si podemos realizar los 2 valores en conflicto. Y es lo que veíamos en el taller anterior con el profesor Gracia, los posibles cursos de acción intermedio que nos permitan respetar, aunque sea parcialmente, ambos valores en conflicto. Y eso, la deliberación, el aprender a pensar despacio, a ver, lo mismo que en la clínica aprendemos a no tomar las decisiones por ojo clínico y nos basamos, tenemos toda una doctrina, medicina basada en la evidencia y el grado de recomendación y el nivel de evidencia que tienen una serie de posibles decisiones, pues en ética,
cuando haya un conflicto y una toma de decisiones éticas, tampoco deberían basarse en el olfato moral de, hombre, a mí me parece, me da a mí que esto lo bueno es, sino que deberíamos también, pues lo mismo que tenemos una metodología de toma de decisiones clínicas, también una metodología de toma de decisiones éticas, que es la deliberación y que será el siguiente taller el que procuraremos ver en primavera. Entonces, cuando hay un conflicto de valores, intentaremos salvar ambos, y el curso de acción que respete mejor los valores en conflicto, ¿podríamos decir que ese curso de acción es el curso correcto? A ver, a veces nos planteamos los problemas como un dilema. Tengo un dilema, y es muy a menudo oímos hablar del dilema ético. Tengo un dilema ético, o esto o esto. Los dilemas son situaciones en las que hay un conflicto y solo hay dos posibles salidas extremas, tales que una de ellas respeta totalmente uno de los valores en conflicto y vulnera totalmente el otro, y viceversa. Casi siempre en clínica, casi siempre en la vida, cuando nos planteen un dilema, ese planteamiento es fruto de un análisis insuficiente o inadecuado de la realidad. Yo a veces en clase a los alumnos les planteo un dilema para que vean que al final es mentira el dilema, que hay muchas otras posibilidades. Y los expertos nos recomiendan que busquemos siempre, primero, los cursos de acción extremos, porque tenemos como esa tendencia, pero que luego busquemos posibles cursos de acción intermedios. Y ahí están, por lo menos buscar 5, para hacer un esfuerzo, un ejercicio de buscar que hay otras posibles opciones intermedias. De manera que encontremos un curso que al final no sabemos si va a ser el curso de acción correcto o incorrecto, pero sí podríamos decir que es el curso de acción prudente, y ese es el objetivo en la deliberación. Eso lo veremos en el siguiente taller, y veremos los métodos de deliberación de Diego Gracia, de Albert Johnson y algún otro más. Entonces decíamos que el primer punto iba a ser sobre cómo tomamos las decisiones, para en un segundo momento hablar de cómo la ética nos puede ayudar a mejorar, y que podemos mejorar nuestro carácter, podemos mejorar la sociedad en la que vivimos y podemos mejorar la profesión, la ética profesional, que yo creo que nos interesa muchísimo a todos. Ética viene de ethos. Ethos en griego significa carácter. Moral viene del latín mos moris, que significa carácter. Carácter, hábitos. Entonces son los hábitos que nos ayudan a tomar decisiones. A ver, decíamos al principio que somos libres y que encaminamos nuestra libertad hacia la búsqueda de la felicidad, de la vida en plenitud, de una vida plena, aunque cada uno entendamos esa vida en plenitud de una manera distinta. Entonces yo puedo decir, bueno, pues hoy no es que me apetezca mucho ir al taller de ética, pero como yo he decidido que me quiero formar y quiero aprender ética y hay una oportunidad y tengo ahí, pues además resulta que hay un autobús que me lleva y que hay pues voy y lo hago. Sería agotador si yo cada vez que voy a tomar una decisión, suena el despertador, no me apetece levantarme, pero es que yo he hecho un proyecto de vida en el que mi profesión, la medicina, entonces me voy a levantar, y eso además es para mi felicidad, porque un lavado de cerebro que sería agotador. ¿Qué pasa? Que suena el despertador, lo apago y me levanto. ¿Por qué? Porque en un momento determinado tomé esa decisión y la he convertido en un hábito, un buen hábito, que es el de levantarme cuando suena el despertador. No necesito contarme otra vez a mí mismo todo el rollo que fundamenta el por qué yo madrugo. A lo mejor hay gente que dice, sois unos amargados que os levantáis a esa hora, con lo bien que se levanta uno a las 11 de la mañana y no tener nada que hacer. Bueno, pero para mí, para mi proyecto de vida plena, de vida feliz, llegó un momento en que decidí que merecía la pena, y ahora ya no me lo cuestiono cada vez que suena el despertador. Es un buen hábito. A los buenos hábitos le llamamos virtudes, y la ética de la virtud se ocupa de todo eso. Entonces hay buenos hábitos que me acercan, son, digamos, patrones de conducta
patrones de conducta que yo los reproduzco automáticamente porque previamente los he decidido. Y si son patrones de conducta que me acercan a ese objetivo de vida en plenitud, entonces digo que son virtudes, que son buenos hábitos. También todos tenemos la experiencia de malos hábitos, de cosas que nos retiran o nos apartan de mi proyecto de vida plena. Las adicciones no solo a sustancias, adicciones a internet, adicción al WhatsApp, adicción a... Las drogas, al A alcohol, personas. Sí, muchas adicción a personas, sí, o los malos hábitos, cosas, bueno, me gusta y me gusta tanto que me privo de algo que para mí sería importante porque estoy enganchado a esto, pues es un mal hábito. Clásicamente a eso se llamaban los vicios, las virtudes y los vicios. Bueno, la ética de la virtud yo creo que está ahí y es interesante y a lo mejor podría ser motivo de algún otro foro, pero yo creo que es importante por una parte que es la virtud en la profesión y en la ética profesional, porque decimos que la ética nos puede ayudar a mejorar nuestro carácter y nunca es tarde para tomar buenas decisiones. Y yo hoy, ahora, en este momento, puedo decidir empezar a tomar buenas decisiones que me aproximen más a mi objetivo de vida en plenitud. Y puedo convertir esas decisiones una detrás de otra en un hábito, en un buen hábito que me acerque más a una vida en plenitud. Lógicamente, cuanto más joven adquiera esos buenos hábitos, más fácil será cambiar mis hábitos porque todos sabemos lo difícil que es cambiar un hábito. Quien haya querido dejar el tabaco o perder unos kilos de más o cambiar cualquier hábito sabe de lo que estamos hablando. No es fácil, pero no es imposible. La buena noticia es que somos libres, que podemos. Bien, entonces podemos también no solo mejorar nuestro carácter, y todos estamos, de alguna manera, tenemos que tener un carácter, luego más nos vale que sea uno bueno. Claro, nuestro carácter no viene definido solo por la lotería social o genética que me ha tocado. Yo puedo mejorar mi carácter y sobre eso entraremos ahora. Pero también la ética puede mejorar la sociedad en la que vivo y las profesiones, que es las profesiones en general y la profesión médica en particular. Las profesiones, y yo creo que ahí son las actividades sociales cooperativas que la sociedad les otorga un lugar concreto y que para acceder a ese tipo de actividad social que tiene un fin y tiene un fin propio, tiene un fin intrínseco esa actividad y para realizar esa actividad social hay que pertenecer a esa profesión. Esas son las profesiones. Entonces, de alguna manera tienen fines intrínsecos todas las profesiones. El fin intrínseco del profesor sería pues transmitir información, conocimiento y a lo mejor también pues formar personas libres que puedan tomar decisiones libres. O el fin intrínseco del periodista pues podría ser transmitir información veraz, entretenimiento digno, ayudar a formar a la opinión pública. El fin intrínseco de la medicina. ¿Cuál es el fin intrínseco de la medicina? Mejorar la salud de todo el mundo. Mejorar la salud. O mantenerla. Mantenerla. ¿Cuál es el fin? El fin de la medicina. ¿Cuál debe ser el fin propio de la medicina? Ayudar, ¿no? Ayudar. Yo creo que todos lo tenemos de alguna manera, pero podríamos intentar ponerle palabras a eso, porque todos sabemos por qué nos hemos hecho médicos o por qué nos hemos hecho enfermeros o psicólogos, por qué nos hemos dedicado a una profesión de la salud. Y esas profesiones, cuando decidimos ser médicos o enfermeros o psicólogos, esas profesiones tenían un fin intrínseco que no lo hemos cambiado nosotros, ya estaba establecido. Nos hemos adherido a esa profesión que tiene ese fin. ¿Cuáles son los fines de esas profesiones? Pues el Hastings Center publicó un documento sobre los fines de la medicina y decía que eran
fundamentalmente 4 los fines de la medicina. El primero, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, un poco lo que hablaba Lola. El segundo, el alivio del dolor y del sufrimiento. Fijaos qué importancia, uno de los 4 fines de la medicina en esta sociedad española del dolor, uno de los fines de la medicina es el alivio del dolor y del sufrimiento. El tercero es cuidar y curar de los enfermos, en los que sean curables, y en los que no sean curables, cuidar de los enfermos. Y sería el tercero de los fines de la medicina. Pero hay un cuarto de los fines de la medicina que también atañe a un porcentaje alto de los socios de esta sociedad, y es, Los cuidados paliativos. efectivamente, el fin que dice evitar la muerte prematura y ayudar a morir en paz. Así lo define el Hastings Center Report, un documento muy bonito, muy interesante. Entonces, como estaba diciendo ahora mismo Carmen, pues los cuidados paliativos, que son una parte importante de los socios de esta sociedad. Pero esos son los fines intrínsecos de cada profesión. Pero también las profesiones tienen unos fines instrumentales, siguiendo la terminología de Aristóteles. Vamos a ver, la profesión me sirve para situarme en la sociedad, situarme socialmente, incluso, ¿por qué no?, para ser famoso y ser muy prestigioso. Y puede haber alguien que haya dicho yo quiero ser un médico famoso y prestigioso. Lo veo totalmente lícito. ¿Qué problema hay ahí? Un fin instrumental de la profesión puede ser ganarme la vida, o incluso llevado a hacerme rico. Y puede haber alguien que haya dicho yo quiero hacerme rico con la medicina. ¿Hay problemas por eso? Vamos a ver a costa de qué. Pero en principio se puede uno hacer rico gracias al ejercicio de la profesión, trabajando mucho, haciendo... Bueno, pues el problema vendría cuando los fines instrumentales desplazan al fin intrínseco. Cuando me dicen, a mí que no me engañen, que para lo que me pagan yo ya bastante hago. Un momento, si estoy trabajando en este hospital público y me pagan esto, yo puedo aceptar o no aceptar el trabajo para el que me han contratado. Pero si acepto el trabajo, el fin de mi profesión es buscar el bien del paciente, buscar lo que acabamos de ver. Y no vale el decir, es que total, para lo que me pagan yo aquí voy a aligerar, que ya luego por la tarde es donde yo gano dinero. Entonces vendría la corrupción. Cuando el fin intrínseco de la profesión del político, que es gestionar el bien común, se corrompe porque antepone el fin instrumental de hacerse rico, pues tenemos los escándalos de corrupción que hemos vivido, o los banqueros, o sea que cada actividad profesional tiene unos fines intrínsecos, y sería muy importante, respetando los fines instrumentales, no perder los fines intrínsecos de cada profesión, bajando a nuestro terreno los fines intrínsecos de la medicina, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, el alivio del dolor y del sufrimiento, el curar y cuidar de los enfermos y el evitar la muerte prematura y ayudar a morir en paz. Son fines intrínsecos de nuestra profesión. Y para buscar esos fines intrínsecos, pues es necesario algo que nos conecta con la ética de la virtud, y es la búsqueda de la excelencia. Este era un tema que cuando hicimos el estudio para ver qué inquietudes preocupaban a los socios de la SER, a muchos les preocupaba el no poder desarrollar todo lo bien que quisieran su actividad profesional. En definitiva, la búsqueda de la excelencia. El término excelencia en nuestra sociedad occidental pues viene de uno de los dos pilares que sería la Grecia clásica, de la Odisea, la Ilíada. Recordemos, pues bueno, Aquiles
destacaba por una virtud que era la velocidad, Héctor por una virtud que es la valentía, Penélope por la fidelidad. ¿Y qué eran esas virtudes? Eran virtudes que no solo le servían a uno mismo, sino que las ponían a disposición de la sociedad en la que vivían y hacían que esa sociedad mejorara y, por ejemplo, pues pudiera vencer a sus enemigos o resistir a las adversidades. Entonces, el hecho de ponerlas en común era algo muy importante y la sociedad les devolvía eso que ellos compartían, se lo devolvía en forma de admiración y reconocimiento. Y decimos que, hombre, la Grecia clásica es uno de los dos pilares de nuestra sociedad, el otro probablemente es Jerusalén, y son las dos fuentes de inspiración de lo que hoy día es nuestra sociedad. Pero yo creo que es muy importante, volviendo a esa virtud homérica, el no entender la excelencia como la competitividad. Y esto pues yo creo que es muy importante, por ejemplo, en clase con los alumnos. Todos los que tengan actividad docente universitaria, cuanto más jóvenes sean los que reciben esa actividad docente, más importante el decir, no se trata de la excelencia, la competitividad en la que el fuerte vence al débil. Sería más bien el sacar lo mejor de mí mismo, no solo para mi propio beneficio, sino también para el beneficio de aquellos con los que compartimos nuestra vida y nuestra profesión, el beneficio de mi familia, el beneficio de mis compañeros de profesión. Y esa es la excelencia. Y resulta que la excelencia me ayuda a esa vida en plenitud con la que empezábamos, que si el objetivo de mi vida es ser feliz y yo he decidido que una parte de lo que quiero hacer con mi vida es ser un profesional de la medicina, de la psicología, de la enfermería, etc., pues el realizar de un modo excelente mi profesión me hace más feliz. Y por otro lado, esa excelencia profesional mejora a esa sociedad que es la sociedad que ha depositado en mí como profesional esa función, ese fin intrínseco de mi profesión. Entonces la sociedad ha depositado, en mi caso en los médicos, ha depositado la confianza de que somos los que vamos a atender a los más vulnerables, a los más débiles. Y me mencionaba Lola antes el posible conflicto de cómo, por un lado, me van digamos, a ascribir esa confianza de ocuparme de los más débiles y los más vulnerables, y por otro lado me van a otorgar el poder para matar a esos débiles y vulnerables cuando, bueno, podríamos meternos en otro taller a fondo en el tema de la eutanasia, porque yo creo que no son temas simples, pero efectivamente ahí al menos habría un aparente conflicto. Entonces hemos dicho que eran como tres temas. El primero hemos visto la cuestión de la toma de decisiones y los valores. En el segundo hemos visto cómo la ética nos ayuda a mejorar nuestra sociedad, a mejorar nuestro carácter y a mejorar también nuestra profesión. Y un tercer momento en el que decíamos que íbamos a bajar todo esto a la práctica clínica, en concreto con un aspecto de la práctica clínica que es el de la relación clínica en el manejo del dolor. En una sociedad española de dolor en la que todos los clínicos trabajamos con una tecnología punta, y la tecnología punta con la que trabajamos todos no es el neuromodulador, no es la onda corta, no es la bomba de infusión, no. La tecnología punta con la que trabajamos todos es la comunicación. Y esa es la tecnología que, lo mismo que nos formamos para trabajar mejor con una herramienta, un instrumento altamente tecnológico, como puede ser un tipo de técnica invasiva, tenemos que formarnos para trabajar mejor con esta tecnología punta que es la comunicación. La comunicación conlleva transmisión de información, y eso será fundamental. En el principio de autonomía hablábamos del consentimiento informado, pero no solo es información. Inevitablemente la comunicación lleva transmisión de información, intercambio de información y también establecimiento de una
relación, que en este contexto se llama la relación clínica. Y uno de los axiomas de la comunicación, es que no existe la no comunicación. Yo creo que esto es importantísimo que caigamos en la cuenta. Si imaginemos que nosotros tenemos la costumbre de los viernes quedar a esta hora a tomar un café juntos, y yo hoy llego y vosotros estáis tomando el café, y conforme yo llego hoy decido que no me voy a comunicar y me giro y me quedo aquí mientras os tomáis el café y yo no hablo con nadie. ¿He conseguido con eso no comunicarme con vosotros? ¿No? Nos estás comunicando que estás enfadado, cabreado. El mensaje Distante. efectivamente vete a saber, ¿no? Claro. Uno dirá este tío es tonto, el otro dirá este tío... Le ha dado algo. Eso no me- Pero, El mensaje- pero efectivamente no existe la no El comunicación. mensaje es corporal. El ¿Se mensaje es acuerda? corporal, es un La mensaje expresión corporal no verbal, es ¿verdad? un mensaje. Bueno, luego, si no existe la no comunicación, es importantísimo que nos formemos en habilidades de comunicación. Y ética y comunicación son un binomio inseparable. Entonces, la comunicación conlleva transmisión de información y también conlleva establecimiento de una relación. Y en nuestro contexto se trata de una relación de ayuda. La relación clínica debería ser una relación de ayuda. Vamos a bajar a eso, a la relación clínica. ¿Cómo definiríamos la relación clínica? Yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando, pero vamos a intentar ponerle, porque a veces el definir las cosas nos ayuda luego a aplicarle los matices. Esa es la relación médico-paciente. La relación comunicación médico-paciente, que uno tenga con el paciente, principalmente, ¿no? Crear la confianza ante él. relación de La confianza. confianza, principalmente, ¿no? ¿Qué más elementos hay ahí en esa definición? Que haya una... Yo creo que O- hacerse entender es sí, fundamental. sí. Hacerse entender. O sea, es una relación entre el médico y paciente en la que hay confianza, en la que hay que hacerse entender, La que hay que, a nivel de valores, entre comillas, En la si que no los va a valores ser están al ahí mismo presentes. y al mismo nivel. Vale. Otra cosa es la información que uno tiene, que tiene que compartir para que el otro decida. Pero, Y lo que no tienes que compartir también es importante. ¿Ah? sí, bueno, Que eso es la decir y que no decisión, hace falta claro. decir, claro. Claro, porque si tú dices al Y paciente que el sobre tratamiento todo que le vas a también el aplicar solo tiene un compromiso, no encontraba 30% la de palabra, es el evidencia, compromiso. no te dice de esa comunicación y que el paciente se compromete Ahí hay un cierta compromiso, manera, dice a también, llevar el tratamiento. dice también Carmen. Y estaba hablando Lola del qué decir y el qué tampoco hay necesidad de decir. Bueno, entonces la relación clínica efectivamente más o menos se define como una relación entre dos o más personas, porque no siempre es, como tú decías, médico-enfermo, ¿eh? En un lado tenemos al paciente, pero el paciente normalmente está con su familia, con su entorno, y en el otro lado tenemos al médico, pero no es solo el médico, sino que está también el equipo e incluso está el sistema sanitario, ¿eh? Y esa relación, luego es una relación entre dos o más pacientes en la que en una situación de vulnerabilidad de uno de ellos, que es el paciente, pues ese paciente vulnerable necesita tomar decisiones, las mejores decisiones posibles, para mejorar su salud, para, en el caso de lo que nos compete a nuestra sociedad, pues para tratar su dolor. Y para ello, el profesional le ayuda basándose en 3 elementos, que son, lo hemos estado diciendo, son la información, por tanto hay un intercambio de información entre el médico y el paciente. Otro es el estado actual de la ciencia médica, y por eso revisamos la medicina basada en la evidencia, necesitamos protocolos, necesitamos pautas de... Y otros son los valores que estaba diciéndonos antes Marisol. Entonces, en una relación entre dos o más personas en la que una de ellas en situación de vulnerabilidad hay que tomar decisiones para mejorar su situación basándose en la información, en el estado actual de la ciencia y en los valores. Fijaos qué importante que le dedicamos cantidades enormes de tiempo a el segundo de esos 3 elementos, cuál es el estado actual de la ciencia, pero también deberíamos formarnos en comunicación para cómo obtener bien esa información, habilidades de entrevista clínica, de historia clínica, etcétera, y
en ética para saber cómo procesar los valores y tener en cuenta y hacerlos presentes en la relación clínica. Y decíamos que una de las personas, un elemento es vulnerable, ¿seguro? ¿Que es solo el paciente el vulnerable? No, claro que no. El médico es muy vulnerable. ¿A que sí? ¿A que sí? El Y médico el es muy sistema vulnerable. más. ¿Cuál es qué detalles de vulnerabilidad vemos en el lado del médico? Bueno, primero que yo antes, por lo menos en las consultas, yo me acuerdo que estaba siempre con la enfermera o tal, y ahora estás solo. Estás solo, la soledad. Estás solo, no puedes consultar con nadie, vas un poco rápido porque tienes que tomar, ¿no? Ver muchos pacientes. Otro, la necesidad de tomar decisiones rápidas, Rapidísimas. ¿verdad? E incluso lo que estás dando a entender, Bien, que se espera de ti que tú sepas qué es lo que hay que hacer. Y eso también... Todo el rato, todo el rato. Bueno, y que no tengas de... Yo ayer en la consulta, por ejemplo, una enferma entró muy enfadada porque el mes anterior yo no estaba en la consulta. Hay otro. A ver, claro. En fin, yo también tengo mis derechos de mi día Pues libre, sí, yo lo pues siento sí. mucho, pero bueno, estaba Pues sí. enfadadísima. A mí dígame usted cuándo va a estar, porque si no va a estar usted yo no voy a venir. Entonces, ¿Eh? al final resulta que, como está diciendo Lola, el profesional es vulnerable, está la vulnerabilidad del tener que saber, la incertidumbre, porque tomamos decisiones en situaciones de incertidumbre, eso es la clínica. Una cosa es la patología, que es el estudio de las enfermedades, y otra es la clínica, que es los pacientes concretos. Y en este paciente, por más que en este tipo de situaciones esto va y bien, en este irá bien o no. Y yo no sé si esta decisión va a ser la correcta o no. Eso me lo va a decir el tiempo. Y esa incertidumbre está ahí. Ante toda esa vulnerabilidad puede surgir un reflejo defensivo. Y si el reflejo defensivo es más poderoso que el reflejo compasivo, que la empatía sobre esa persona vulnerable que viene a pedirnos, entonces empiezan a surgir conductas de desapego, de ironía, de sarcasmo, y viene lo que se viene a llamar el síndrome del burnout, del profesional quemado. El Dr. House, que lo hemos visto, esa es la estampa del Dr. House, yo me lo sé todo, y los pacientes son todos unos, bueno, Todos me callo mienten, todos mienten. me callo mi opinión, ¿eh? Eso es, entonces, el desgaste profesional o el burnout. Pero te queman, bueno, a mí por lo menos, más que los pacientes, la estructura. Te quema el la equipo, estructura, el trabajo en sistema, equipo, el y te sistema. quema el sistema. Sí, Estamos porque- obligados a trabajar en equipo Sí. porque no llegaríamos, pero en el equipo cada uno tiene sus cadaunadas y eso pues no siempre es fácil. Y luego te sales del equipo y trabajamos en red porque la unidad del dolor tiene que ponerse de acuerdo con medicina interna, con oncología y con tal, pero es que además estos con primaria y estos además con los sociosanitarios, o sea, todo eso te quema, te desgasta, Y ¿no? ahora están las redes sociales, que esta es otra, ¿no? Twitter, Claro, porque- Facebook, los blogs, la gente te tuitea las páginas del hospital, que en las páginas del hospital, por lo menos en mi hospital, como hay un acceso de comentarios y todo de pacientes, los pacientes ponen cosas. Y los pacientes a veces ponen nombres y apellidos Sí, de sí, médicos, sí, sí, sí. y de enfermeros. Luego somos Y lo ponen en vulnerables. la red. Luego somos vulnerables. Sí, sí. Entonces, en esa vulnerabilidad, la posibilidad de que el reflejo defensivo prevalezca y que nos cause un desgaste y un burnout. Por otro lado, no solo somos vulnerables, sino que nos vemos sometidos a situaciones de incertidumbre y a situaciones de conflicto. Vamos a ver. Conflicto, por ejemplo, entre intentar ayudar a este paciente concreto con un dolor difícil que viene aquí y que además de ayudarle a este, yo tengo en la lista de espera, tengo la consulta llena, tengo que les puedo dedicar X minutos por cada paciente, tengo incluso que tengo el deber de gestionar los recursos y en este no está totalmente indicado según los protocolos este tratamiento que es muy caro, o sea, ahí hay una situación que me genera un conflicto, o que tengo el deber de atender a un tipo de paciente que a lo mejor para mí es una escena temida. Yo me dedico encantado a esto, pero yo no quisiera ver pacientes moribundos, porque para mí eso es que lo paso fatal. Y entonces, o yo no quiero ver niños, o yo no quiero, pero me llegan ese tipo de pacientes y me genera un conflicto.
o incluso un conflicto entre mi rol profesional, que es muy importante para mí, y otros roles importantes en mi vida, como el rol de padre, o el rol de marido, o de mujer, o de hermano, o de amigo de mis amigos, o de aficionado a mis aficiones. Y a veces, pues, si le dedico más tiempo al rol profesional, le estoy quitando a esos otros roles que también son importantes en mi vida. Ante todo eso, nos configuramos de una manera práctica con nuestros actos cotidianos, nos configuramos siguiendo una serie de modelos de comportamiento que algunos autores se han dedicado a estudiarlos. Y entonces los han resumido como en 4, y son como 4 caricaturas que os voy a presentar. No busquemos que sean puros, pero un modelo sería el modelo paternalista. El médico de la corbata que hace así con el dedo y dice: el médico soy yo. Este es el jefe, o aquí yo soy el que mando, ¿verdad? Hay más jefe de tipo todavía que... Sí. Entonces el modelo paternalista, el médico o el profesional decide desde sus valores, no teniendo en cuenta la opinión del paciente y sus preferencias, y tiene un riesgo muy alto de deslizarse. Pues si esto falla, entonces pruebo esto otro. Y si esto otro falla, pruebo aquello de más para allá. Y llega un momento en el que nos estamos deslizando hacia la obstinación terapéutica que veíamos en el taller anterior. Al no tener en cuenta los valores de la persona y no darle oportunidad de participar en las decisiones, me siento responsable de que algo tengo que hacer y llego a hacer cosas que probablemente caigan en la futilidad. Entonces ese es un riesgo importante del paternalismo. Otro modelo sería el modelo técnico, que yo tengo un amigo que es muy modelo técnico. El modelo técnico es, yo considero que soy un técnico puro en el procesar datos de información y aplicar técnicas. Y entonces, bueno, pues si es que oye, pero tú no sé si sabes que este paciente vive solo. Y además no solo no tiene quien lo cuide, sino que él, que está fatal, es el que cuida de su mujer enferma. Ah, no, yo eso cómo lo voy a saber si no me lo ha dicho. Oye, pero tú se lo has preguntado. Oye, pero tú estás interesado en... Es que a lo mejor resulta que si no preguntas estos detalles, esa técnica que tú ibas a aplicar no era adecuada. Entonces... Si no le miras a la cara, tienes delante del ordenador redando con clics. Ahí va. Y además hay un problema aquí, y es que el paciente quiere ser tratado como una persona y por una persona. Y aquel paciente que protestaba porque tú no habías estado el mes anterior, probablemente hasta había establecido un vínculo de relación contigo y buscaba eso. O sea, el paciente busca la relación, o sea, que es una relación entre personas. Por supuesto, somos equipos y hoy no estoy yo y está mi compañero, pues mire, esto es una garantía para usted y yo estoy de vacaciones. Pero busca una relación con una persona, ¿no? Entonces el modelo técnico tiene ese fallo. Hay otro modelo, tercer modelo, que sería el de camaradería o amistad. Y es, pues, esta persona que es muy empática, que se acerca mucho, que se hace amigo, oye, mira, es que te voy a decir una cosa, es que resulta que tiene el problema que le pasa a esto es que está saliendo con una que le ha dicho que... ¿Cómo tiene esa habilidad para enterarse de todos esos detalles? Una persona muy cercana. Pero es que además he quedado con él y después vamos a ir a tomar una cerveza porque me ha dicho que es muy aficionado al cine y que vamos a... Entonces llega un momento que acercas tanto que pierdes una cosa necesaria, que es la distancia terapéutica. Y esa persona que ha venido en situación de vulnerabilidad a buscarme, viene a buscarme no porque necesite un nuevo amigo, sino porque tiene que tomar decisiones con sus problemas de salud. Entonces, realmente la distancia terapéutica me permite pensar en posibilidades que son incluso desagradables para esa persona, pero necesarias. Si no mantengo esa distancia, difícilmente voy a ser capaz de ayudarle como profesional. Y un cuarto modelo sería el modelo contractual, que entiende al paciente como sujeto de derechos y deberes y en el que la relación yo tengo en cuenta las preferencias y los valores del paciente y establecemos un marco, y dentro de ese modelo contractual pues estaría el modelo de la relación de ayuda. Pues al final la relación clínica
pues no es ni meramente un contrato, una negociación, ni es puramente amistad, ni es puramente paternalismo, ni es puramente... Cada uno de nosotros nos sentiremos más cercanos a uno de esos, pero en la relación clínica debe haber deliberación, porque el paciente viene a tomar decisiones, necesita tomar decisiones. Luego dentro de este modelo contractual, deberíamos ubicar una relación clínica que sea una relación clínica deliberativa. Y sobre eso, sobre cómo deliberar en situaciones difíciles, todos hemos tenido situaciones que éticamente nos las llevamos a casa porque nos crean un problema moral, porque me siento, bueno, pues sobre eso será el siguiente taller que tengamos, pero de alguna manera es el saber que el paciente se relaciona conmigo para tomar decisiones, para deliberar con el profesional, una relación clínica deliberativa, y el paciente tiene esa relación no solo, como decíamos, no solo con el profesional, que sería la microética, sino también con el equipo y con el hospital y con el centro de salud, que sería la mesoética, e incluso con el sistema sanitario, con la seguridad social, con la sanidad pública, con lo que sería la macroética. Y veíamos el otro día con el profesor Gracia cómo hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiarlas, pero sí podremos lanzar sugerencias, y como Sociedad Española del Dolor podremos lanzar sugerencias de cosas que creemos que se deberían modificar, y podemos intentar implicar en alguna mesa, en algún debate, a personas que sí tienen capacidad de cambiar las cosas, pero al menos lo que está en nuestra mano vamos a intentar hacerlo bien, esa microética, y poner los mimbres para que en esa mesoética vayamos creando pues hospitales más justos, hospitales sin dolor, como son esas iniciativas que se han tomado en algunos sitios, comités de ética asistencial en los hospitales, consultores de ética asistencial. De alguna manera la accesibilidad a la posible consulta ética debería ser un criterio de calidad en las instituciones que estén preocupadas por la calidad asistencial. Y yo creo que ese es un tema importante. Entonces, lo mismo que la Sociedad Española del Dolor ha creado un grupo de trabajo de ética por su interés en este aspecto de, pues en todos sitios deberíamos intentar hacer presente la ética, la toma de decisiones compartidas, la relación clínica deliberativa, y bajar a la deliberación cuando son casos especialmente complejos ya nos llevará en el siguiente taller a la deliberación. Yo esto es más o menos lo que pretendía en una hora pues poner sobre el tapete, y si os parece pues abrimos un debate o una discusión al respecto. Yo es que con respecto a lo último